Esto es una de esas veces en las que el mercado parece tranquilo, pero está en pleno movimiento bajo la superficie. Hoy muchos podrían mirar los titulares y pensar que son noticias aisladas, regulación aquí, innovación allá, un poco de minería. Sin embargo, cuando unes los puntos con atención, te das cuenta de que todo está conectado, y el tablero cripto se mueve con intención y estrategia. Ayer vimos señales silenciosas, Bitcoin aguantando niveles clave sin euforia, meme coins drenándose lentamente y ETFs entrando sin hacer ruido. Nada explotó, nada colapsó, y justo ahí está la clave. Los grandes movimientos nacen de control y disciplina, no de caos visible. Hoy, las noticias que han salido confirman ese mismo patrón. Senado de Estados Unidos, quieren eliminar salvaguardas del proyecto de ley cripto. Por lo cual Satoshi maníacos, hoy el Senado presiona para eliminar protecciones importantes en la legislación cripto. A primera vista, puede parecer un riesgo, incluso un ataque al ecosistema, pero lo que realmente está ocurriendo es una prueba de madurez del mercado. Bitcoin y los proyectos sólidos no dependen de titulares ni de hype momentáneo. La regulación está filtrando lo que tiene fundamentos de lo que solo depende de marketing. Si miramos los ciclos anteriores, cada vez que Estados Unidos intenta apretar, los inversores más inteligentes buscan estructuras sólidas, refugios seguros y capital estratégico. Esto no debilita a Bitcoin, lo fortalece. Cada noticia sobre presión regulatoria se traduce en pulga de especulación y consolidación de liquidez. Ejemplo concreto, cuando se discutió la ley de CFTC en 2023, muchas altcoins desaparecieron o se desplomaron, mientras Bitcoin y proyectos con historial sólido mantuvieron precio y adopción. Lo curioso es que esto crea un mercado más limpio y resiliente. Lo que parece amenaza, en realidad puede fortalecer a quienes ya están preparados, y separar al largo plazo de los que solo buscan el golpe rápido. Kazajistán limita comercio cripto a monedas aprobadas por el Banco Central. Así que criptonautas, Kazajistán impone restricciones, solo se podrán comerciar criptos aprobadas oficialmente. Esto podría asustar a los inversores locales, pero desde una perspectiva global, es otra señal de consolidación estratégica de Bitcoin. Mientras algunas altcoins pierden relevancia en mercados específicos, BTC se reafirma como el activo neutral que escapa a frontera. Además, este tipo de control regional obliga al mercado a repensar la liquidez y los flujos de capital. Lo que hace Kazajistán no debilita la criptoesfera, la segmenta, y quienes lo entienden pueden anticipar dónde se moverá el capital. Si estás mirando solo el precio, estás perdiéndote la batalla estratégica que se juega a nivel global, y no todos los jugadores pueden verla. Esto también habla de un cambio de paradigma. La adopción global no depende de un país, sino de la combinación de capital institucional, infraestructura tecnológica y confianza en redes descentralizadas. Bitcoin, al ser el estándar, se beneficia de estos movimientos fragmentados, porque su relevancia crece frente a monedas locales controladas. NYSE desarrolla plataforma blockchain para acciones tokenizadas y ETF. Mientras tanto, guerreros del bloque, Wall Street hace movimientos silenciosos pero enormes. El NYSE está desarrollando una plataforma de trading para acciones tokenizadas y ETFs, integrando blockchain en su infraestructura central. Esto no es solo innovación, es legitimación. Cada vez que un ETF de criptomonedas o un activo tokenizado entra en el flujo institucional, se envía un mensaje silencioso: el ecosistema cripto ya es parte de las finanzas tradicionales, y el capital estratégico se mueve por detrás de la escena. Mientras unos dudan, otros están escribiendo la historia financiera del futuro, y tú puedes leer los patrones antes de que se hagan visibles. Este tipo de adopción tiene un efecto dominó: más confianza institucional, más presión alcista sobre Bitcoin, más demanda de infraestructura segura y menos tolerancia al ruido especulativo. El trading 24/7 también cambia la dinámica.
los mercados tradicionales y cripto empiezan a sincronizarse, creando oportunidades de flujo constante que antes solo existían en teoría. Minería de Bitcoin calienta invernaderos canadienses. Por lo cual, amantes de la descentralización, esto no es solo curiosidad tecnológica, la minería de Bitcoin se está transformando. En Canadá, el calor residual de los mineros se usa para calentar invernaderos, generando valor tangible mientras se asegura la red. Esto redefine la narrativa energética. La minería deja de ser consumo pasivo y se convierte en infraestructura productiva, capaz de generar ingresos adicionales y mejorar sostenibilidad. Bitcoin no solo asegura la red, ahora empieza a asegurar recursos en el mundo real, y eso podría cambiar la percepción institucional sobre su impacto ambiental. Además, este modelo híbrido podría inspirar nuevas formas de rentabilizar operaciones mineras, combinando IA, computación de alto rendimiento y energía sostenible. Cada kilovatio utilizado ahora tiene doble propósito: validar bloques y generar valor económico directo. Es una transición silenciosa que fortalece la red mientras redefine su rol en la economía real. ETPs de criptomonedas reciben $2.200 millones, Bitcoin domina. Por lo cual, Satoshi maníacos, los productos cotizados en bolsa de cripto están registrando entradas masivas de capital. $2.200 millones, con Bitcoin liderando las ganancias. Esto no es euforia, es posicionamiento estratégico. Los grandes jugadores ven valor estructural en BTC, mientras algunos traders minoristas buscan movimientos rápidos en altcoins. Los números no mienten. La institución ya decidió quién lidera, solo falta que el mercado lo reconozca. La fuerza de los ETP refleja un cambio profundo: la institucionalización silenciosa de Bitcoin. No solo se trata de precio, sino de flujo de capital estable, confianza en liquidez y adopción regulatoria indirecta. Cada entrada de ETF fortalece un rango de soporte que muchos ignoran, pero que es crítico para futuros rallies sostenibles. Los puentes son el próximo FTX, alerta de riesgo sistémico. Además, kryptonianos de la criptoesfera, mientras Bitcoin y ETFs avanzan, los puentes entre blockchains siguen siendo vulnerables. Esto recuerda que la descentralización no es sinónimo de seguridad absoluta. Un fallo aquí puede afectar múltiples protocolos y altcoins, incluso los que parecen sólidos. El riesgo acecha donde menos lo esperas, y puede redefinir la narrativa de confianza en segundos. XD. Los puentes no son solo un riesgo técnico, son un indicador de madurez del mercado. Las instituciones y desarrolladores que aprenden de errores pasados están construyendo soluciones más seguras, mientras otros protocolos podrían enfrentar desplomes repentinos. La historia reciente de FTX y de hacks de puentes recuerda que la confianza se construye y se destruye en instantes, y Bitcoin se beneficia al ser la referencia inmutable en medio de la incertidumbre. Hoy, Satoshi maníacos, el mensaje es claro: el mercado cripto no se mueve por caos, se mueve por presión, innovación y flujo estratégico de capital. Regulación presiona, institucionalización consolida, minería se transforma, riesgos técnicos persisten, y Bitcoin emerge como el activo central y seguro. Esto no son noticias sueltas, es una historia de resiliencia frente a presión, adaptación frente a riesgo y consolidación frente a incertidumbre. Los movimientos aparentemente lentos esconden preparación para los grandes ataques, y quienes entienden la narrativa silenciosa pueden anticiparse antes que el resto. Mantente atento, analiza con paciencia y recuerda: en estos días aparentemente tranquilos, se están gestando los movimientos que definirán el próximo ciclo cripto. Si este análisis te aporta claridad real, apóyalo con un like, suscríbete y activa la campana, porque en la criptoesfera, lo que se anticipa gana ventaja. Nos vemos por la lucha de la descentralización. XD.